El último tema, el tema número 8, lleva por título Diseños de investigación científica. 8.1, ¿qué es un diseño de investigación? Veamos. El diseño es el plan, la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere para una investigación. Su objetivo es analizar la certeza de la hipótesis, si se ha planteado. ¿De acuerdo? Es la estrategia para obtener la información. Nosotros sabemos que una estrategia es un plan amplio de acción para poder conseguir los objetivos. Los diseños de investigación se clasifican en dos grupos o categorías: experimentales y no experimentales. ¿Qué es un diseño experimental? Veamos. Fijémonos en el gráfico. Esta persona está incorporando más dinero en la economía y en función de ello va a observar qué ha sucedido con ese sector de la economía. Los diseños experimentales son aquellos estudios en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. Es decir, se manipulan las variables independientes, las causas, para analizar las consecuencias de la manipulación, es decir, los efectos, dentro de una situación de control. Por eso les decía que los experimentos mínimamente se dan ¿en cuál de los 6 niveles de investigación? ¿En cuál de los niveles existe causa y efecto? Ayúdenme, por favor, colegas. Tenemos exploratorio, descriptivo, luego viene, creo que no estoy conectado. Relacional, explicativo. Predictivo y aplicativo. ¿El experimental en cuál de los niveles se encuentra? Por favor. Estuviera en el último nivel, porque ahí ya vamos a prácticamente se va a aplicar todo, ¿no? Porque ya es, si es experimental, ya se está demostrando, ¿no? En el experimental, lo que estamos haciendo es manipular la variable independiente para ver los efectos en la variable dependiente. Manipulamos las causas para ver los efectos. ¿En qué nivel se ve causa-efecto? En la investigación explicativa. Muchas gracias, estimado colega Guzmán. Entonces, el diseño experimental mínimamente está en el nivel explicativo, por la relación causa-efecto. No puede ser exploratorio, descriptivo, relación. No, no puede ser. Mínimamente tiene que ser explicativo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Using Powtoon.
se ha podido observar de manera muy breve una etapa del experimento de Hawthorne. Entonces, veamos cuáles son las características de un diseño experimental. Las más básicas. La primera característica, existe un grupo de control o de comparación. ¿Qué nos quiere decir esto? El grupo de control es el grupo de sujetos que no recibe ningún tratamiento o un tratamiento estandarizado. Por lo general, al grupo de control se lo simboliza con la letra R. Y por otro lado tenemos al grupo experimental. Es el grupo que recibe un procedimiento experimental, una muestra de ensayo. Este grupo está expuesto a cambios en las variables independientes que se está probando. Es posible llevar a cabo la investigación con un solo grupo, proporcionando todos los tratamientos a los mismos sujetos. Y también es posible tener 2 o más, 3 o más grupos. De acuerdo, una de las características fundamentales, pero de un experimento puro, mínimamente 2 grupos. Grupo de control y grupo experimental. En el grupo de control no se le da el tratamiento. Por ejemplo, lo que está de moda, el COVID. Primero se ha realizado una investigación exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva. Ahora se está tratando de solucionar el problema. ¿Cuál va a ser la solución del problema? Una de las soluciones va a ser la vacuna. Aparte del distanciamiento, las medidas de bioseguridad, la vacuna. Y están probando la vacuna. Se ha reunido un conjunto de personas. A la mitad de esas personas se les ha dado el medicamento, se les ha vacunado, es el grupo experimental, y a la otra mitad simplemente se les ha dado agua, el grupo de control, no un placebo. Y después de ello se van a ver las diferencias, similitudes y todo lo demás. Se manipula de manera activa, intencional, la variable independiente. Esa es otra característica, manipulamos la variable. El investigador manipula la variable independiente para afectar a la variable dependiente. Las respuestas del participante dependen de la manipulación. Un ejemplo en economía, incrementar la cantidad de dinero para ver los efectos sobre la inflación, el desempleo, la miseria económica, la cantidad de empresas y otras variables fundamentales. Podemos manipular, ¿no? En el experimento de Hawthorne, hacerles creer que se ha colocado una mayor intensidad de luz. Se manipula una de las variables. Una tercera característica básica se basa en la aleatorización. ¿Qué significa esto? Se asigna al azar a los sujetos, a los grupos, con el fin de garantizar su equivalencia. En ocasiones esto no es posible debido a que los grupos están ya constituidos o no es posible realizar la asignación al azar. Tenemos un conjunto de personas, la población es aleatoriamente separada en 2 o más grupos, fíjense el gráfico. Luego se aplica el programa o tratamiento a un solo grupo, al grupo de programa, al grupo de control no se le da ningún tratamiento y posterior a ello los resultados de ambos grupos son medidos para determinar el impacto, la relación causa-efecto. Tipos de diseño experimental. Las investigaciones experimentales requieren de 2 condiciones para que sea experimental: la intervención y asignación aleatoria, siendo de nivel explicativo, es decir, que tenemos que ver la causa y el efecto. Los tipos de diseño experimental por lo general son preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. Veamos el preexperimental. La intervención sobre las unidades de estudio no es a propósito de una investigación, sino que obedece a las necesidades terapéuticas del sujeto. Para poder aclarar, ¿qué es un diseño preexperimental? Los diseños preexperimentales son diseños de un solo grupo, donde el grado de control es mínimo, por eso se llama preexperimental.
Y los tipos de preexperimental son dos. Estudios de caso con una sola medición y los diseños pre-prueba, post-prueba con un solo grupo. ¿En qué consiste? El primer caso, tenemos un solo grupo, se aplica un tratamiento, se manipula la variable independiente y se mide el efecto en la variable dependiente. El diseño pre-prueba, post-prueba con un solo grupo, lo que se hace es, se tiene un grupo, se mide a la variable dependiente, se aplica el tratamiento y se vuelve a medir la variable dependiente. El segundo tipo, cuasi experimentales. Cuando no hay un grupo de control, no es posible realizar la asignación aleatoria de los sujetos, puesto que no se puede dejar sin tratamiento a los pacientes. Si tenemos en una sala varios pacientes enfermos y están en terapia intensiva, es obligatorio tratar de sanarlos a todos ellos por el juramento hipocrático. Yo no podría, con fines académicos, a estos los voy a curar y a estos no, para ver, ¿no? No es recomendable. Los diseños cuasi experimentales, no hay asignación aleatoria ni emparejamiento. La muestra se elige de grupos ya formados antes del tratamiento. Estos diseños falta un grupo de control o el control es incompleto en los grupos observados. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el cumplimiento de los reglamentos en la universidad, los grupos ya están dados. Docentes, personal administrativo y estudiantes. ¿Cuáles son los tipos de diseño cuasi experimental? Tenemos las series cronológicas. Las muestras cronológicas, dos o más grupos pre-test y post-test, y con un solo post-test. En el primero, series cronológicas, se tiene un grupo, se aplica la medición de la variable dependiente, se vuelve a medir la variable dependiente, se aplica un tratamiento, es decir, se manipula la variable independiente, se mide la variable dependiente. Las muestras cronológicas. Se tiene un grupo, se aplica un tratamiento, se mide el efecto en la variable dependiente, luego no se aplica ningún tratamiento, se hace creer a las personas que se les ha dado algún tratamiento, se mide la variable dependiente, se aplica un tratamiento, se mide la variable dependiente, no se aplica ningún tratamiento, se les hace creer y después se mide el tratamiento o la variable dependiente. En dos o más grupos se puede operar de la misma manera, ¿no? Tenemos dos grupos. En el primer grupo, primero se mide la variable dependiente, se aplica el tratamiento y se vuelve a medir la variable dependiente, el efecto. La otra manera sería, tenemos un grupo 2, primero se mide la variable dependiente, se les hace creer que les ha dado un tratamiento y después se mide la variable dependiente. No se aplica ningún tratamiento. Y así sucesivamente. El último, experimentales puros. ¿Cuándo un trabajo es experimental puro? Cuando cumple la asignación aleatoria e intervención. La asignación aleatoria es un procedimiento utilizado en experimentos para crear grupos de estudio con características similares de manera que los grupos sean equivalentes al inicio de la investigación. Todos tienen la misma probabilidad de formar parte de cualquiera de los dos grupos. Y la intervención es someter a un objeto o grupos de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, variables independientes, para observar los efectos o reacciones que se producen en las variables dependientes. ¿Cuándo es experimental puro? Cuando se cumplen las dos condiciones, asignación aleatoria e intervención. Veamos algunos tipos. Con post-prueba únicamente y grupos de control. Se tienen dos grupos. En el primer grupo, lo que primero que hacemos, aplicar el tratamiento, le vacunamos nuestra vacuna del coronavirus y medimos si ha sido eficiente o no ha sido eficiente.
En el segundo grupo, ¿qué hacemos? Le hacemos creer que le hemos vacunado la medicina, simplemente le damos agua, un placebo y medimos cuál es el comportamiento de la persona. A veces es psicológico, uno cree que ha sido vacunado y se siente mejor. Otro tipo, con preprueba, postprueba y grupo de control. Se tienen dos grupos necesariamente en estos. En el primer caso, el grupo 1, lo que se hace, se aplica, se mide. Medimos cómo se siente esa persona, se aplica el tratamiento, le vacunamos y después de ello se mide cuáles son los resultados. Lo mismo pasa con una empresa, ¿no? Un tratamiento. En el grupo 2, primero medimos, analizamos, describimos, luego aplicamos el tratamiento. No aplicamos ningún tratamiento, se les hace creer que se les ha dado un tratamiento y se vuelve a medir mediante un test. 4 grupos de Solomon, también denominado, se hace lo mismo, pero en el primer caso se tiene el grupo, se mide, se aplica el tratamiento en la variable independiente y se mide los efectos. En el grupo 2, primero medimos, luego no aplicamos el tratamiento, les hacemos creer que les hemos aplicado el tratamiento y posteriormente se miden los efectos. En el tercer grupo, no realizamos ninguna medida, se les hace creer que se les ha medido, no se mide nada, se aplica el tratamiento y se mide al final. En el cuarto grupo, lo primero que se hace es hacerles creer que se les está midiendo, no se mide nada, no se toma en cuenta ello, no se aplica el tratamiento, se les hace creer y medimos los resultados. Entonces, esos son los diseños experimentales. Estimados colegas, no sé si tienen alguna consulta, tienen la palabra. Los diseños experimentales. Y para poder avanzar, a ver, veamos, diseño no experimental. En los diseños no experimentales no hay una manipulación deliberada de variables. Solo se observan los fenómenos en su ambiente laboral y luego se analizan. Tipos de diseños no experimentales. Por lo general existen dos tipos, los transaccionales y los longitudinales. Los transaccionales en los diseños también denominados transversales. Se recopilan datos en un solo periodo de tiempo. Estos pueden ser exploratorios, descriptivos, relacionales o explicativos. Y los longitudinales, en los diseños longitudinales, también conocidos como evolutivos, se recopilan datos en diferentes momentos a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Esos son los diseños no experimentales. Entonces, si alguien les pregunta de qué diseño es su trabajo, experimental o no experimental. Transaccional, longitudinal. Vamos a ver un pequeño video de un experimento. Trabajamos demasiadas horas. Convocamos a distintas personas para hablar del tiempo que trabajan. Con alguien que no ven ni oyen. Hola. Soy Raquel. ¿Cómo te llamas? Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas. Pues bastantes, la verdad. Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario. Como yo, vale, pues lo lamento. ¿Tú también trabajas mucho? Vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Ya. Pues qué putada. Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre. Pero vamos, que entiendo tu situación bastante bien. ¿Y las vacaciones? ¿Tienes... ¿En vacaciones también?
Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, no, lo siguiente. ¿Tienes tiempo para tu familia? En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo. ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas extra? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Uf, Por mucho que te guste tu profesión, no compensa. yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué. Les pedimos que nos digan Recopilando. qué está Trabajas detrás mucho, de la pantalla. trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya. Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. Sabe que la situación es así, No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo. o bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Estimados colegas, les pido por favor que me ayuden. ¿Quién creen que está detrás de la pantalla? Que trabaja tantas horas y todo lo demás. ¿Me pueden mandar un mensajito mediante Zoom, por favor? ¿Quién creen que está detrás de la pantalla? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Qué tipo de profesión? Ellos creían un empresario, un mando medio, no sé, un científico, un médico que a veces no tienen horas. Ayúdenme, por favor, colegas. Un investigador, me dice Herley. ¿Alguien más que me pueda ayudar, por favor? Mario Luque, uno del banco. Evidentemente, ¿no? Los del banco caminan muy estresados. ¿Alguien más? Por favor. A ver, veamos. Hay un comentario más. Un investigador, uno del banco. Ellos mismos, dice, ¿no? Ellos mismos, que son los que no tienen tiempo para la familia. Está muy bien. ¿Alguien más, por favor? Johnny Medrano me dice un psicólogo. Podría ser. Luego, Ángel Mollinedo, un ejecutivo de la empresa, el CEO, que todo el tiempo tiene que pensar en incrementar las ventas, reducir los costos, mejorar la calidad, la productividad, eficiencia, eficacia, todo el tiempo, no tiene vacaciones. Está en su casa, está almorzando y tiene que pensar una nueva idea, algo para innovar, generar un nuevo producto. Podría ser. Un administrador, me dice Vico Solís. Sí, podría ser. Gonzaga, un médico. Álvaro Mendoza, un auditor financiero externo, que a veces los vemos estresados, ¿no? Los de la Contraloría fundamentalmente. Dos comentarios más, por favor, colegas. ¿Quién creen que está detrás? Y vamos a continuar con el video. Un psicólogo contratado por la empresa. Podría ser. Gracias, Johnny Medrano. Un comentario más, el último, por favor. Un interesado, dice. Veamos quién está. Veamos. Ahí está. Miren. Una mujer. Es una chica. No puede ser. Hostias. Una niña. Los niños españoles son de los que más horas dedican al trabajo. Su rendimiento escolar está entre los más bajos de la OCDE y el número de fracasos escolares de los más altos. El exceso de deberes llega a provocar trastornos psicológicos, estrés. No es hora de que los Yo soy devolvamos. profesor. Y nos podemos apreciar en los datos en este momento, ¿no? A veces explotamos a los niños, a nuestros estudiantes con deberes y todo lo demás.
Con eso, estimados colegas, hemos terminado el tema breve de diseños de investigación, experimental, no experimental, con sus diferentes categorías. Muchas gracias por su atención.